Amén. Hermano, muy buenos días. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, deseando gracia, misericordia y paz sobre sus vidas, convencidos que rendirnos al Señor es la mejor de las decisiones que podemos tomar en la vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por tanto, aplaudimos al Señor, ratificando nuestra decisión de rendir nuestras vidas, entregar nuestras cargas, nuestras enfermedades y todo aquello que nos robe la mirada del Señor, poder rendirlo a sus pies para que Él tenga la gloria, la honra, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, quiero invitarle una vez más la posición de pie para que oremos brevemente, donde pedimos la dirección del Señor para que su Espíritu Santo, como maestro, como intérprete, como guía de la palabra, Él pueda ministrar a su iglesia el día de hoy. Por tanto, oramos convencidos que el Señor va a hablar a tu vida el día de hoy. Amén. Amado Padre Celestial, hoy una vez más ratificamos nuestra decisión de rendirnos a ti, porque tú has sido bueno, Señor. Tu gracia, tu misericordia y tu favor nos ha alcanzado en medio de cualquier crisis que podamos enfrentar. Saber de que estamos en tus manos, saber de que descansamos en ti. Y hoy pedimos una palabra para tu iglesia, basándonos y convencidos, Señor, que ella es viva y eficaz y útil para redarguir y para instruir en justicia. Y el Espíritu de Dios pueda seguir guiándonos a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aplauda fuerte al Señor en esta mañana. Puede tomar asiento. De forma muy general, abordar un tema que está asociado a la doctrina de la iglesia, también conocida como eclesiología, donde la temática que se viene abordando tiene que ver con el mensaje a las 7 iglesias. Pero específicamente poder considerar el texto bíblico en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 en adelante, leyendo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Insisto nuevamente en ponerle de pie para efectos de darle reverencia a la Escritura, donde el segundo bloque de este libro, que pertenece a la epístola o al género didáctico, nos habla de la primera iglesia, de todo lo que es el bloque epistolar de Apocalipsis. Dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no se hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, la cual está en el medio del paraíso de Dios. Amén. Palabra del Señor. Puede tomar asiento. Como le decía, estamos considerando de forma muy general lo que es la doctrina de la iglesia, pero a la luz de lo que es la escatología, porque estamos considerando el texto de Apocalipsis capítulo 2. Y específicamente el mensaje del día de hoy tiene que ver con el mensaje a la iglesia de Éfeso,
con la característica que la iglesia de Éfeso fue llamada la iglesia que dejó el primer amor, también vista como la iglesia divorciada espiritualmente de Cristo. Es por tal razón que el día de hoy hablamos del mensaje a la iglesia de Éfeso o el mensaje a la iglesia divorciada. Cuando hablamos del mensaje a la iglesia de Éfeso, viene a mi mente una estadística que es bastante alarmante, que es a nivel de sociología, antropología, teología, incluso a nivel de psicología. Se tiene previsto que para el año 2030 más del 50% de la población puede ser que esté soltera o puede ser que esté divorciada. La empresa Amazon está tomando en cuenta esta estadística y está comprando vinos y está comprando comida para gatos, porque están considerando que la mitad de la población se va a quedar sola. Y esa razón a qué obedece, porque lamentablemente o unos porque tienen miedo a casarse o otros porque están divorciados. Y la palabra divorcio en proverbio es abandonar al compañero de la juventud, pero también tiene que ver con separación, pero también tiene que ver con mirar a otro lado. Cuando ya el esposo, cuando ya la esposa no mira a su pareja y pone la mira en otro lugar, pone la mira en otras personas. Algo parecido a lo que le pasó a Mateo, que fue el crítico de arte de Leonardo da Vinci, que cuando fue llamado a observar la obra de arte llamada La Cena del Señor, resulta que este crítico de arte, en vez de mirar el rostro del Señor, que era lo que quería que se observase, se puso a mirar las copas de oro y se puso a mirar la comida, a lo cual recibió la censura de parte del artista diciendo: no mires las copas, mira el rostro del Señor, porque es lo que realmente quiero que veas. Y cuando hablamos de divorcio, no solamente es abandono, no solamente es separación, estamos hablando también de mirar a otro lado. Y es lo que en algún momento la iglesia de Éfeso experimentó: quitar la mirada de Cristo para ponerla en sí mismo, ponerla en su trabajo, ponerla en su esfuerzo. Y es lo que está sucediendo hoy en día. Muchas iglesias han dejado de mirar a Cristo y han puesto la mirada en su propio trabajo, en su propio conocimiento, en sus propias experiencias, y han idolatrado a sus líderes, a sus templos, a su doctrina, y han dejado de mirar al que realmente merece la gloria por los siglos de los siglos. Se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces entendemos, hermanos, que estamos viviendo un tiempo, una situación similar como la de Éfeso, donde se ha dejado de mirar a Cristo, y eso es equivalente a un divorcio espiritual. Es por tal razón que la tesis, el argumento del capítulo 2 me permite a mí proponerles y decirles que desviar la mirada convierte a la iglesia en una divorciada. Desviar la mirada convierte al cristiano en un divorciado. Cuando dejamos de mirar a Cristo, el cristiano, la iglesia se convierte espiritualmente en una divorciada. Es por tal razón que yo le invito a considerar al menos 5 aspectos que el texto me permite a mí aprender para cuidarnos acerca de caer en una iglesia que está divorciada de Cristo espiritualmente. Amén. Comenzamos con el aspecto número 1. Los principios que rigen la iglesia. Para guardarnos de la experiencia de Éfeso, el principio número 1 son los principios que rigen la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Aquí hay 2 principios espirituales, hermanos, que rigen la iglesia. Primero, visto bajo la revelación de Cristo al apóstol Juan, bajo la figura de la revelación y la caracterización, el hecho de que Cristo dice que tiene las 7 estrellas en su diestra, me está hablando de un principio de autoridad. El hecho de que Dios es dueño de la iglesia, Dios es dueño de los ministerios. Él
pone ministerio, Él quita ministerio. Él te llama, Él te sustenta. No es un llamado particular. No es que tú quieras ser líder. No es que tú quieras ser ministro. Es Dios quien llama y es Dios quien capacita. Y una característica del llamado de Dios es que uno no quiere aceptar. Y el detalle es que este principio me dice que si yo estoy en la mano derecha, es Dios quien sostiene. Es Dios quien llama, es Dios quien es soberano en cómo dirigir su iglesia. Le está hablando a una iglesia activa. Le está hablando a una iglesia muy trabajadora, pero no se olviden que quien los llamó fue quien los puso allí. Quien los ha llamado es quien los sostiene. No olvidemos el hecho de que Dios sigue siendo dueño de la iglesia, sigue siendo el soberano de toda su congregación. Pero la Biblia me dice que el espíritu del anticristo está operando en estos tiempos. ¿Y qué busca que el espíritu del anticristo? Simplemente que saquemos a Cristo de la iglesia, así como se ha sacado de la nación, se ha sacado de las escuelas, se ha sacado del país. También el espíritu del anticristo busca que los hombres se exalten, que se exalten a los líderes, que se exalten a los ministerios, cuando realmente si Él ha llamado y si Él te ha puesto, la gloria siempre va a ser para Él. Amén, amén. Alabado sea Cristo Jesús. Éfeso pareciera que hubiese olvidado que la iglesia está en la mano derecha, porque las 7 estrellas está hablando de los 7 pastores, está hablando de los ministerios que son establecidos por Dios. Segundo, otro principio espiritual, el hecho que él dice que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Un segundo principio que se rige en la iglesia, el principio de la centralidad. El hecho de que Cristo no solamente es quien llama, no solamente es el dueño, sino que Él es el centro de la iglesia. Significa que para que la iglesia pueda alumbrar, para que la iglesia cumpla su función, necesita tener a Cristo como centro de la iglesia. Son verdades claras, son verdades sencillas, pero cuando uno visita lugares, cuando uno va a otros lugares, se da cuenta que han sacado a Cristo de la iglesia. Por eso que muchas iglesias han cerrado, muchas iglesias se vienen abajo, porque al sacar al Señor de la iglesia, simplemente no hay nada que hacer. Por eso que algunas congregaciones se han convertido en centros sociales. Algunas congregaciones se han convertido en clubes. Algunas congregaciones se han convertido simplemente en centros religiosos, porque si no está el dueño y si no está el que tiene que estar en el centro, la iglesia deja de ser. ¿Y para qué está la iglesia aquí? Para ser un candelero, para hacer luz en medio de las tinieblas. Y al quitar a Cristo, no hay luz que pueda alumbrar, porque solamente Cristo es la luz del mundo que puede alumbrar las tinieblas. Amén. Alabado sea el Señor. Estos dos principios son aplicables a la iglesia y a nuestra vida personal. Cristo es el dueño. Si yo confío y dependo de Él, Él me va a sostener. Él va a proveer y Él no va a permitir que tu ministerio, tu familia se venga abajo. Pero también es el centro, porque dice que se mueve en medio de los 7 candeleros. Y Él no solamente me está indicando que Él es el centro, sino que Él está observando su iglesia, porque Él la compró, pagó con sangre, y Él observa cómo está actuando su iglesia. Y eso me dice a mí, hermano, el principio de que Él es el centro y Él está cuidando lo que realmente le pertenece a Él. Hay ladrones, hay salteadores, Él mismo lo advirtió. Vendrán gente que ladrones y salteadores. Y hay graves problemas de hombres que han intentado creer y pensar que la iglesia es de ellos. Escuchaba a un hombre que me decía: cuando yo me muera, mis hijos se cargarán de la iglesia, como si fuese una herencia familiar, como si fuese un patrimonio personal, no entendiendo que esto es de Cristo. Y cuando necesitan un pastor, se clama al Señor de la obra para que Él mande obreros a su mies. Amén, hermano. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Amén. Gloria sea al Señor. El mensaje a la iglesia de Éfeso me permite a mí entender como primer aspecto que hay unos principios que rigen la iglesia: la autoridad y la centralidad.
Segundo aspecto, hay dos características interesantes de la iglesia. Dice, yo conozco tus obras, versículo 2, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dos características que yo puedo destacar acá. La primera, el Señor conoce las intenciones del que trabaja en la iglesia. Porque la palabra conozco, yo le hago y le invito a que haga un ejercicio. Tómese la oreja derecha. Agarre y tómese la oreja derecha. Porque la palabra conozco está hablando de oído, pero con A, oída. Entonces haga un ejercicio. Cuando diga la palabra conozco, usted se toca la oreja derecha. ¿Y sabe a qué se refiere? Que el Señor conoce no solamente lo que está afuera, conoce lo que está adentro. Es decir, no solamente conozco que tú trabajas, conozco las intenciones con las cuales tú estás trabajando. Es decir, un conocimiento espiritual, que Él pesa las intenciones por las cuales usted está haciendo el trabajo. Porque si hay algo que Dios realmente mira, es la intención del corazón. Porque hay mucho líder que tiene hambre de gloria, tiene hambre de fama, tiene hambre de poder, tiene hambre de parcela, pero realmente el verdadero siervo sabe que Dios lo ha llamado y simplemente es un siervo inútil que hace su trabajo y Dios le da la recompensa en su debido tiempo. Amén. Gloria a ti así, Padre. Gloria a ti así, Señor. Entonces tengamos presente que la primera característica que nos enseña Éfeso es que Dios evalúa el trabajo de su iglesia. Porque Él lo puso, Él va a evaluar. Así que, hermano, si usted está haciendo un trabajo, sea fiel. Dios te ha llamado, sea fiel. Y en cada cosa que Dios te ha llamado, hermano, sé fiel. Porque Él está observando tu trabajo. Aunque nadie lo vea, aunque nadie te aplauda, Dios está allí viendo ese trabajo. ¿Para qué? Porque dice, conozco tu arduo trabajo y tu paciencia y no has desmayado. Y eso me indica, hay una segunda característica. No solamente Dios me evalúa, Dios da el reconocimiento. ¿Y sabe qué es hermoso? Yo creo en la honra, hermano. Yo creo en la honra en los siervos. Yo creo en el reconocer el trabajo de sus líderes. Pero no hay nada más grandioso y más hermoso que esperar el reconocimiento de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el reconocimiento humano puede ser que venga, como puede ser que no venga. Puede ser que nadie observe el trabajo que tú estás haciendo. Pero Dios, que está allí viendo tu trabajo, en algún momento te va a honrar y te va a reconocer. Porque el mismo que te llama también honra. Amén. Por eso es que vale la pena servir a Cristo, porque Él nunca falla. Y le hablo a los pastores, le hablo a los líderes. Hermano, sea fiel. A veces uno siente que tiene presiones, cargas, y a veces no siempre. En el mundo cristiano siempre se es agradecido con el trabajo que se hace. Pero el Señor reconoce el trabajo y reconoce 8 características de la iglesia de Éfeso. Y eso me dice también que hay algo interesante. En el trabajo del Señor, para tener la tercera característica, se necesitan algunas cosas. Y destaca como elemento doble la paciencia. ¿Sabe por qué? Porque no siempre el trabajo que usted haga va a haber resultados. Los resultados quizás no lo vea. ¿Y sabe qué se necesita para servir al Señor? Se necesita paciencia. Y por eso que lo menciona 2 veces. Y menciona la palabra arduo trabajo. Es decir, que en el Señor usted tiene la responsabilidad de trabajar. Porque todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo con empeño. Si vas a servir al Señor, dedica a servirle con todo tu corazón. Dedica a hacerlo con toda tu pasión, con todas tus fuerzas. Pero tienes que tener presente que necesitas paciencia, necesitas discernimiento, necesitas firmeza. Y el Señor valora y reconoce todas esas cualidades de la iglesia de Éfeso. Entonces hay 3 características. Dios evalúa el trabajo. Dios reconoce el trabajo, pero también Dios necesita que la iglesia disponga de algunas cualidades. Y aquí le dice, arduo trabajo, paciencia, no desmayas. Es decir, que hay al menos 8 cualidades de las que se le reconoce a la iglesia.
para cerrar con el segundo aspecto. Vamos con el tercero. ¿Para qué? Para que cuidemos de no repetir la historia de Éfeso. Recordemos que hay dos principios fundamentales que tenemos que tener presentes. Hay tres características que tenemos que considerar. Pero también, hermano, hay dos peligros que tenemos que cuidarnos. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y entonces eso me dice a mí el primer peligro. El primer peligro es tener cuentas pendientes con Cristo. Hay dos iglesias, de las 7 iglesias, hay 2 que no recibieron censura. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Pero las demás recibieron reproche. Y hubo una última que yo no quisiera haber estado en sus zapatos, porque hasta con el palo le dio el Señor. Le dijo: desnudo, miserable, te crees rico, pero eres pobre. Le habló bastante fuerte. A Éfeso le dice algo. Primero, y el primer peligro es que no tengamos cuentas pendientes con el Señor. Lamentablemente, a la luz de la historia eclesiástica, conozco muchos lugares que han dejado que el tiempo se encargue de resolver las cosas. Conozco iglesias, conozco personas que tienen problemas con perdonar, porque hubo algo en el pasado, en esa iglesia, hubo algo en esa familia, y quieren y pretenden que el tiempo se encargue de resolverlo. Permítame decirle, el que ha llamado no olvida. El dueño de la iglesia está esperando que las cosas se resuelvan. Y como Él ama a su iglesia, como Él ama a su pueblo, le dice: pero tengo esto contra ti. Y no hay nada más difícil que usted tenga cosas buenas, pero al final el Señor le diga: pero tengo esto contra ti. Y hermano, yo le digo, es mejor resolver las cosas aquí y no esperar el tribunal de Cristo para resolver las cosas. Y entonces, hermano, lo primero es que la iglesia no tenga cuentas pendientes. Que cada uno de nosotros no tenga cuentas pendientes con el Señor. Si hay que perdonar, se toma la decisión de perdonar. Si hay que resolver asuntos de pecado, se resuelven asuntos de pecado. Pero el asunto es que no podemos esperar que el tiempo se encargue de resolver las cosas. Y el segundo peligro, llamado divorcio emocional. El hecho de que Éfeso experimentaba uno de los peligros más graves que corremos como ministros del Señor, que a veces nos ocupamos tanto de la obra que nos olvidamos de lo más importante, que es al Señor de la obra. Nos convertimos prácticamente en activistas religiosos. Y no estoy diciendo que el Señor esté menospreciando el trabajo. El asunto es que a veces nos podemos ocupar tanto en la obra, en tantas cosas, que nos olvidamos de lo más importante. En estos tiempos de afán, de estrés, de 4, de 5 y de tantas cosas, quizás no perdamos de vista lo más importante: las disciplinas espirituales, tu relación con el Señor. Y nos está indicando que aunque haya mucho trabajo, siempre va a haber prioridades. Y como lo dijo Napoleón Bonaparte: vísteme con calma, que estoy apurado. Mientras más afanes tengamos, mientras más crisis tengamos, es cuando más tenemos que orar. Y es cuando tenemos más que doblar el rostro ante el Señor. Amén. Y vemos el ministerio de Jesús, que mientras más ocupado estaba, nunca dejó de madrugar buscando el rostro del Señor. Entonces, el divorcio, visto desde el punto de vista de la ciencia religiosa, se puede llamar religión, porque construir un sistema eclesiástico sin Cristo es prácticamente construir una especie de torre de Babel. Pero también visto de la ciencia religiosa, podemos y corremos el peligro de convertirnos en una secta. Porque ¿qué es una secta? Alguien que se separa. Dios, amando a Éfeso, les dice: cuidado de convertirse en una religión
o en convertirse en una secta. Porque al sacar a Cristo, por mucho que hagan y por mucho que digan, simplemente al sacar a Cristo se convierten en una entidad religiosa o se convierten simplemente en una secta. ¿Qué puede suceder? Que muchas veces en nuestras congregaciones pareciera que se quieren parcelar. Y estos grupos y el grupo aquel. No, hermano, entendamos que hay un solo dueño, hay un absoluto dueño y todos trabajamos para Él, para la gloria y honra de su nombre. Amén. Gloria sea al Señor. Dios nos ayude. Pero entonces, además de los principios, además de las características, recordemos que hay dos grandes peligros que tenemos que cuidarnos. Pero como Dios ha sido bueno y como Dios es bueno y ama a su iglesia, Él da una oportunidad. Y en este caso se demostró a la luz de la historia eclesiástica por Josefo que la iglesia de Éfeso atendió el llamado y se conoció que existió hasta el 236 después de Cristo. Y eso me dice que esta gente atendió el llamado. La advertencia, el peligro que estaba acechándole, pudieron corregirlo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de oportunidades. Dice aquí el versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. El aspecto número 4 es la oportunidad que Dios le da a la iglesia. El primero son los principios. El segundo aspecto, las características. Tercer aspecto, el peligro. Y cuarto, la oportunidad que Dios le da a la iglesia. La primera oportunidad que Dios le da a la iglesia tiene que ver con hacer un alto. Recuerda, es decir, que en medio de tantas cosas hay momentos donde uno se tiene que detener. Lo hacen los navegantes de los barcos, lo hacen los capitanes de aeronaves. En algún momento existen en la ruta puntos de chequeo, indicando que tienen que corroborar si van por el camino correcto. Porque sabe que es difícil estar sesgado y convencido que voy por el camino correcto cuando estoy completamente desviado. Entonces hay momentos, hermanos, donde Dios valora las pausas y Dios valora los silencios. Hay momentos donde uno se tiene que detener y preguntarse, tal cual como le dijo Pablo a la iglesia de Corinto: examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Entonces, ¿qué le está diciendo? La primera oportunidad que le da la iglesia es que recuerden. Y recordar no es otra cosa que hacer una evaluación de su vida. Hermano, no podemos vivir la vida sin sentarnos a evaluarnos. Y el salmista dice: siéntate en tu cama, evalúa tu vida, hazte preguntas. ¿Por qué, hermano? Porque aquí todavía hay oportunidad. En el reino de los cielos, delante de los 24 ancianos, delante de los 4 seres vivientes, ahí va a ser la cosa fuerte. Porque algunos me dicen: hermano, usted no se puede meter en eso porque quien juzga es Dios. Y yo le digo: ay, hermano, usted no sabe lo que está diciendo. Porque Él dice que es fuego consumidor. Yo prefiero resolver las cosas aquí en la tierra y no esperar llegar allá a resolver las cosas cuando ya no hay oportunidad. Porque ¿sabe qué pasaje asusta? El de Mateo, cuando dice: en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice esto. ¿Y sabe qué dice el Señor? Yo no te conozco. Entonces la primera oportunidad, hermano, es sentarnos. Cuando veamos, sentarnos de tiempo en tiempo a evaluarnos. Y no esperar que venga el Señor a tener que corregirnos. Esa es la primera oportunidad. La segunda oportunidad, porque siempre hay algo que corregir. Siempre hay algo que cambiar. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y la palabra acá, arrepentimiento, metanoia, es cambio de mente y cambio de rumbo. Es decir, que si yo me estoy desviando, volver a corregir el rumbo. 1 grado son 60 minutos. Es decir, una desviación de un barco, de una aeronave, no es nada. Pero cuando eso se va agarrando vuelo, ya no son 60 minutos, pueden ser horas y horas y horas. Es decir, que los errores se corrigen. Así como una planta que si se corrige desde pequeña puede enderezarse. Estamos hablando de sentarnos a evaluar y hay que corregir las cosas que hayan que corregir.
para que la vida cristiana no haga callo. Y hay algunos que simplemente su conciencia se cauteriza y hay gente que se endurece. Entonces la segunda oportunidad, hermano, es detenernos, cambiar de rumbo y haz las primeras obras. Y las primeras obras está hablando de esa etapa, como cuando usted conoció al Señor, donde podía sonreír, vio la vida. O cuando también conoció a su esposo que estaba enamorada o estaba enamorado, ¿verdad que sí? Quizás a algunos les traerá malos recuerdos, pero no se olvide que fue un momento bastante agradable. Está hablando de volver a esos primeros pasos, donde esa relación con el Señor es lo más importante. Entonces le está dando una oportunidad en 3 pasos. Deténgase, cambie el rumbo y vuelve a empezar. Porque en Cristo tenemos la oportunidad de volver a empezar. Porque si el justo puede caer 7 veces, el Señor le va a levantar 7 veces. Por tanto, hermano, el Dios que nosotros tenemos es un Dios de oportunidades. Es un Dios que siempre va a estar allí diciendo: levántate de nuevo. Hay oportunidad. Corrige el rumbo. Por tanto, hermano, hoy iglesia, para no repetir la historia de Éfeso, yo le animo, hermano, a que volvamos a empezar. Todos los días la misericordia del Señor es nueva. Por tanto, hoy es un día de oportunidad para la iglesia. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Alabado sea Cristo. Porque no sabemos si mañana va a haber otra oportunidad. Porque hubo un hombre, un misionero que iba en el Titanic, el 14 de abril de 1912, iba con su sobrina, iba con su hija, cuando ya el hombre se dio cuenta que el barco se hundía, que la temperatura en menos de 4 minutos el hombre iba a morir, que dijo: tengo la oportunidad o de subir a una balsa o de hacer el trabajo. ¿Y sabe qué hizo? Se acercó a la primera persona, le habló de Cristo y el hombre fue salvo. Él se murió congelado, pero un hombre que entendió que cada oportunidad en la vida hay que aprovecharla. ¿Y cómo se supo de esta historia? Porque este joven que aceptó a Cristo fue uno de los últimos 5 sobrevivientes. ¿Y sabe qué dijo? Yo fui salvado del infierno y fui salvado de las aguas congeladas. Porque un hombre arriesgó su vida para predicarme el evangelio. Hermano, usted no sabe si hoy es la última oportunidad. Por tanto, aprovéchela. Hay que evaluar nuestras vidas. Hay que evaluar nuestra trayectoria. Hay que sentarse a resolver las cuentas con el Señor. ¿Y sabe qué? Un Dios bueno, un Dios de misericordia, sabe lo que promete. Dice el versículo 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Entendiendo que nuestro Dios es un Dios de oportunidades, le hace un llamado, y a cada iglesia le hace un llamado. Y ese llamado comienza con una expresión muy propia del hebreo: el que tiene oído, oiga, indicándonos que Dios no puso nada por adorno. Estas 2 orejas están aquí, ¿para qué? Para que escuchemos. Y por algo tenemos una boca y 2 orejas. Porque en la Biblia se enfatiza que es más importante escuchar que hablar. Y el que escucha, aún hasta el necio, se hace sabio cuando se detiene a escuchar. Y frente al grave problema que tenía Éfeso, el Señor levanta un llamado. Y lo primero que dice es un llamado a ser sensibles a la voz de Dios. He tenido que lidiar con estudiantes de teología en diferentes niveles. Y llega un momento donde tanto conocimiento teológico hace que la gente se haga sorda a la voz de Dios. No porque el conocimiento sea malo, sino porque el hombre a veces cree que no puede necesitar a Dios. Como le escuchaba a mi profesor del doctorado, que me decía: con el conocimiento que tenemos ya no necesitamos al Espíritu Santo en la iglesia. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Alabado sea Cristo Jesús, hermano. Y el primer llamado
que le hace a la iglesia es hacer sensible a la voz de Dios. Segundo, dice, el que tiene oído oiga. Al que venciere, un llamado a la victoria. Hermanos, si hay cuentas que arreglar, arréglelas. Si hay que rectificar, se rectifica. Si hay que volver a empezar, se empieza. Porque hay promesa, que hay victoria para aquel que se atreve a ser valiente en Cristo Jesús. Es decir, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, indicándome, porque esto tiene un contexto histórico. La ciudad de Éfeso estaba el templo a Diana de los Efesios, y ahí había un gran árbol donde había prostitución ritual, habían sacrificios y había un árbol de la prosperidad, y la gente estaba convencida que el árbol que estaba levantado en el templo de Diana de los Efesios era un árbol que la gente podía recibir frutos de prosperidad, prosperidad económica, bendiciones, y cuando realmente era el árbol de la muerte. Porque todo fruto que viene del pecado, toda cosa que el diablo quiera darle, tarde o temprano lo único que va a traer es miseria, y lo único que va a traer es muerte. Amén. Y nos está indicando que hay una gran promesa. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, tipo de Cristo. Que aquel que es sensible a su voz, que aquel que obedece el reto y está dispuesto a dar los cambios, en Cristo va a haber vida para la iglesia, en Cristo va a haber vida para tu hogar, en Cristo va a haber el milagro que tú estás esperando. Amén. El cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces el llamado es un llamado a la sensibilidad, es un llamado a la victoria, pero también es un llamado a la promesa. Dios, así como evalúa, así como ratifica, también promete que cuando nosotros caminamos en su voluntad, hay bendición y hay recompensa para aquellos que le aman, porque Dios honra a los que le honran. Resumiendo, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Se le llama la iglesia que perdió el primer amor. Se le llama la iglesia divorciada. ¿Por qué Éfeso cayó en este estado? Porque se omiten dos principios. El primer principio, el Señor tiene las 7 estrellas. Él es el dueño de la iglesia. Por tanto, es el dueño de la iglesia, es el dueño de mi vida. Por tanto, yo puedo confiar que Dios es quien llama, es Dios quien sustenta, es Dios quien provee y es Dios quien determina hasta dónde vas a llegar. Porque si Dios te ha llamado, no te puedes rendir. Sé fiel al Señor, porque si Él te ha llamado, Él te va a dar la fuerza para seguir adelante. Segundo principio, Él camina en medio de los 7 candeleros, indicando que Él es el centro de la iglesia. Para que la iglesia pueda ser luz, tiene que tener a Cristo como centro. Porque el enemigo de la iglesia son las tinieblas, y por alguna razón se le llama a una de esas potestades gobernadores de las tinieblas, buscando opacar la luz de la iglesia a tal punto donde ya hay países aparentemente cristianos donde se ha prohibido hasta la oración, porque los gobernadores de las tinieblas trabajan para opacar la luz. Y entender que si Cristo es el centro, la iglesia alumbra. Por muy terribles que sean las tinieblas, la iglesia sigue alumbrando. Conclusión, características. Dios evalúa tu trabajo y al final es Dios quien recompensa. Le hago un llamado, sea fiel. Sea fiel. Y aunque nadie vea tu trabajo y aunque no recibas las gracias, sé fiel, porque al final viene la recompensa. Guárdate de algunos peligros. Guarda el peligro de tener cuentas pendientes. Y por nada del mundo pierdas el amor al Señor. ¿Qué cosas hacen que perdamos el amor? Dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y la palabra probar, ¿sabe qué significa? Decepción. Si usted sirve al Señor, usted va a experimentar decepciones. Usted va a experimentar momentos de amargura.
Usted va a experimentar momentos de soledad, pero que esas experiencias no te hagan olvidar quién te ha llamado. Que esas experiencias no te hagan olvidar a quién le estás sirviendo. Los hombres no siempre van a agradecer. Este mundo a lo mejor se olvidarán de nosotros, pero a mí no me interesa que me recuerden. A nosotros no nos interesa que recuerden nuestro nombre, sino que recuerden el nombre de Cristo, porque ese es el nombre que va a prevalecer por los siglos de los siglos. Amén. Guárdate de ese peligro. Y en Cristo hay oportunidad. Haz un alto. Evalúa. Detente un momento y deja que el Espíritu de Dios comience a tratar contigo y corregir y hacer los cambios para que tengas más fuerzas para seguir luchando y disfrutes la promesa que Él ha dado a los que le aman, la promesa de la vida eterna, la promesa de ver sus bendiciones en la tierra. Amén. Entonces podemos concluir y yo le invito a que se ponga de pie para que ministremos un momento al Señor. Esta es una de las primeras 7 iglesias. Y comienza con la iglesia que se alejó de Cristo. En estos tiempos está caracterizado por la apostasía. Mucha gente se va a apartar. Mucha gente se va a decepcionar. Pastores se están decepcionando. Pero porque no han entendido que hay un Señor y hay alguien que nos sostiene. Por tanto, si has experimentado tristezas, amarguras, desilusiones, en algún momento te has perdido en el camino, yo te invito a que allí cierres tus ojos y permita que el Espíritu de Dios comience a poner en orden todas las cosas. Si necesitas fuerza, el Espíritu de Dios te va a dar fuerzas. Si estás confundido, Él va a aclarar las cosas. Si hay decepciones, recuerda que Cristo nunca te va a decepcionar y Él nunca va a fallar. Y lo más importante, que nunca dejes de amar al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Él te llamó a ser siervo. Él te llamó a ser cabeza de hogar. Él te llamó a ser líder. Él te va a sostener. Él te va a sustentar. Él va a proveer. Te va a dar la fuerza. Quitará las personas que tenga que quitar, para que al final honres su nombre y puedas decir en lo más profundo de tu corazón: ha valido la pena servir al Señor. Amén. Amado Dios, gracias por tu iglesia. Gracias por cada una de las personas que están acá presentes. Señor, si hay alguien triste, consuela. Si hay alguien decepcionado, levántalo de nuevo. Si hay alguien que está alejado de ti, que vuelva de nuevo al redil. Si ha perdido la mirada, que la vuelva a retomar en Cristo Jesús. Dale fuerza a aquellos que sirven. Dale aliento a aquellos que trabajan para ti. Señor, no importan nuestros nombres. Nosotros no somos importantes. Tu nombre, Señor, es lo que importa, que sea exaltado en este lugar. Reconocemos como el dueño, el Señor de nuestras vidas y el Señor de esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplauda fuerte al Señor. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria sea al Señor. Los músicos se encargan de ministrar la adoración mientras llega el pastor para ir cerrando el servicio. Siga aplaudiendo al Señor, porque Dios es bueno, Dios es fiel.